discurso final de nuestro hermano Paredes, que nos visita esta semana. El tema de su discurso: pelea el noble combate de la fe, tomando a Dios en cuenta. Adelante, hermano Paredes. Muy bien, en los próximos 30 minutos vamos a ver cómo nosotros podemos continuar a seguir peleando el noble combate de la fe, tomando a Dios en cuenta. Según la mitología griega, se dice que Aquiles fue el guerrero griego más valiente que peleó en la guerra de Troya. La leyenda explica que cuando Aquiles era pequeño, vino su madre, lo sumergió en las aguas del río Estigia, lo que le hizo invulnerable. O sea que vino su mamá, según la mitología griega, lo agarró del talón, lo sumergió para adentro, era en las aguas, toda esa parte quedó protegida, menos la parte en la que ella lo agarró, el talón. O sea que no se le podía atravesar ninguna flecha en todo el cuerpo, ni espada, únicamente en el talón que quedó desprotegido. ¿Y sabe qué? Ese fue precisamente el lugar donde lo alcanzó la flecha que le causó la muerte. Por eso usted habrá escuchado del proverbial talón de Aquiles. La flecha mortal fue disparada por Paris, hijo de Priamo, el rey de Troya, justo en el talón. Ahí fue que le causó su muerte. Ahora, los cristianos luchamos una guerra espiritual. Somos guerreros valientes, soldados de Cristo, y peleamos una guerra espiritual. Nuestros enemigos: Satanás, el diablo, los demonios, el mundo malvado. Ahora, esta lucha es intensa, y por eso la Biblia nos exhorta en la carta a los Efesios 6:16 a que agarremos el escudo grande de la fe. Veamos la siguiente lámina que nos ayuda a apreciar esto, la número 1, por favor. Vemos ahí los escudos de tiempos bíblicos, estaban cubiertos de cuero. Y ahí está un soldado en la lucha, en la guerra. Los soldados, ¿qué hacían después? Constantemente engrasaban los escudos para conservar el cuero y para que las partes metálicas no se oxidaran. Si un soldado se daba cuenta de que su escudo estaba dañado, se aseguraba de repararlo y así estaba listo para la siguiente batalla. Entonces, como hacían los soldados de la antigüedad, mire, como podemos apreciar así, debemos examinar con frecuencia nuestro escudo de la fe y mantenerlo en buen estado. Nadie puede hacerlo por nosotros. Así siempre estaremos listos para la batalla. Gracias, hermano, por la lámina ahí. Entonces vemos que los cristianos tenemos que luchar contra los espíritus malvados. Eso es lo que notamos ahí. Y la Biblia nos anima a continuar en esta guerra espiritual. Veámoslo. La exhortación ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, el versículo 12. Dice ahí, primera carta a Timoteo 6:12. Pelea el noble combate de la fe. Aférrate a la vida eterna para la que fuiste llamado y de la que hiciste una buena declaración pública delante de muchos testigos. ¿Nos dimos cuenta? Pelea el noble combate de la fe y aférrate a la vida eterna. En esta guerra, entonces, no hay que defender una fortaleza, sino la fe. Es decir, el conjunto de verdades cristianas reveladas en la Biblia. Ahora, cuando aquí dice, pelea el noble combate de la fe y aférrate a la vida eterna, eso indica que tenemos que resistir activamente y con determinación las influencias dañinas en sentido espiritual. Por eso, ahora es el tiempo de seguir reforzando nuestras defensas espirituales. 4 recursos que Jehová nos da, que nos ayuda para reforzar nuestras defensas espirituales y seguir fortaleciendo nuestra espiritualidad. 1. El estudio de la Biblia. Número 2. Las reuniones cristianas.
3, la predicación, ser regulares en la predicación, como se puede apreciar aquí con la congregación. Y número 4, la oración. Cuando participamos de lleno en estas actividades espirituales y somos constantes, fortalecemos nuestra fe y también estamos mejor preparados para realizar todo tipo de buenas obras. Y eso nos prepara para cuando estalle la gran tribulación. Claro, gran parte, pues la solidez de nuestras defensas espirituales depende de los esfuerzos que nosotros mismos sigamos haciendo. Ahora bien, en una guerra hay heridos, hay muertos, hay sobrevivientes. Y en esta guerra espiritual queremos encontrarnos entre los que sobrevivimos. Con ese fin, para seguir reforzando nuestras defensas espirituales, centremos nuestra atención en algunos siervos de Dios que pelearon ese noble combate de la fe y salieron victoriosos por tomar en cuenta a Dios mientras luchaban. Veamos a uno de ellos, Jacob, hombre combatiente en sentido espiritual. Génesis, por favor, Génesis, a ubicarnos ahí en el capítulo 32 de Génesis. Génesis capítulo 32, versículos 24 al 28. Y mientras leemos esos versículos, vamos a apreciar también la lámina número 2 que nos ayuda. Dice ahí en el versículo 24 lo que pasó ahí de Jacob. Finalmente, cuando Jacob se quedó solo, un hombre, es decir, un ángel, se puso a luchar con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre vio que no lograba vencer a Jacob, entonces le tocó la cavidad de la cadera. Así que a Jacob se le dislocó la cadera mientras luchaba con él. Después él dijo, el ángel, suéltame porque ya está amaneciendo. Pero Jacob le respondió, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Entonces le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le contestó, Jacob. Ya no te llamarás Jacob, dijo él, sino Israel, porque has luchado con Dios y con hombres y por fin has vencido. Nos dimos cuenta ahí, tal como podemos apreciar en esa lámina. Jacob no dejó de luchar. ¿Por qué? Porque amaba a Jehová, valoraba las cosas espirituales, tenía una fe fuerte y absoluta en la promesa de Dios. Era un hombre decidido y demostró que no estaba dispuesto a rendirse. Y mire, finalmente, a pesar de que vino el ángel y entonces para que lo soltara le dislocó la cadera, como dice ahí, ¿verdad? Imagínense, con un golpecito que uno se da, ¡ay!, dice uno rapidito y empieza a sobarse. A ver, dejó de luchar Jacob con esa dislocación de la cadera, que va, más lo agarró y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y finalmente, mire, por ser un luchador, consiguió su bendición. En el versículo 28 lo podemos notar. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. Y dice, y por fin has vencido. Gracias por la lámina, hermano. Entonces, un excelente ejemplo para nosotros ahí, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de Jacob? Pongamos nosotros ahora sobre la mesa, por decirlo así, algunas de las dificultades y luchas. Dos cosas, ¿verdad? Dificultades y luchas. Dificultades que uno tenga. Piense en cualquier situación difícil que está teniendo. Pongámoslo sobre la mesa, por decirlo así. Muy bien. Yo le voy a añadir unas cuantas. Tal vez puede ser víctima de una injusticia, el blanco de burlas. Alguien quizás ha acusado falsamente, o nos ha acusado falsamente, quizás por envidia. Bueno, cualquiera que sean las dificultades, aparte de las que usted puso ahí en la mesa, le queremos decir esto: no se rinda, siga luchando. Recordemos que ayudó a Jacob a continuar sirviendo feliz a Jehová. Dios lo fortaleció y lo bendijo porque siguió valorando profundamente las cosas espirituales. Jacob tenía constantemente a Jehová delante de él. Así usted también.
continúe en su luchar. Ahora, luchas en las que tenemos que enfrentarnos. ¿Contra qué cosas? Para muchos cristianos la lucha puede ser contra sus propias debilidades. Otros quizás se tienen que esforzarse de verdad por conservar una actitud positiva hacia el ministerio. Eso puede ser una lucha. Hay quienes tienen que seguir aguantando pese a la mala salud o la soledad. Otra lucha. Otros se están esforzando por perdonar a quien los ha ofendido o ha pecado contra ellos. No importa el tiempo que llevemos adorando a Jehová, todos tenemos que luchar contra las cosas que pueden dificultar nuestro servicio a Dios. Así que sea lo que sea por lo que esté atravesando, le queremos decir esto: no se rinda. Siga luchando para conseguir la bendición de Dios. Jehová valoró lo que hizo Jacob. Vamos a verlo, miren. En el libro de Oseas, en el capítulo 12, versículo 4. Vamos a ver ahí, Oseas, capítulo 12, versículo 4. Y noten, 1000 años después, ya para ese tiempo, pues Jacob ya había muerto, pero noten lo que se dice de Jacob ahí. Oseas 12:4. Hablando de Jacob, dice, luchó, note, y luchó con un ángel y salió vencedor. ¿Le fue fácil? No. Dice, lloró y le rogó que le concediera su favor. Él lo encontró en Betel y ahí habló con nosotros. ¿Notamos? Dice, hizo dos cosas. Luchó y luchó. Y finalmente salió vencedor. Y entonces, ¿verdad?, se le concedió el favor de Dios. Recibió su bendición. Así es que la muerte no cambia lo que somos para Jehová, como pudimos apreciar acá. Jehová seguía viendo a Jacob como uno de sus siervos que luchó y luchó hasta vencer. Así usted y yo. Hemos visto entonces el buen ejemplo del fiel patriarca Jacob, que peleó el noble combate de la fe, tomando a Dios en cuenta en su vida, y por hacerlo alcanzó la bendición. Así nosotros también. Sigamos luchando hasta lo último, que Jehová nos va a seguir bendiciendo también hasta que alcancemos la bendición. Luche por su bendición. Y este ejemplo nos anima bastante, ¿no es cierto? Veamos ahora, mire, dos personajes más que también pelearon el noble combate de la fe. Ya vimos a Jacob, ¿verdad?, que fue uno de ellos. Dos más. Y nos vamos a notar aquí algunas lecciones que podemos aprender de estos dos personajes. Ahora fíjese, en este pasaje que vamos a analizar a continuación, vamos a encontrarnos, a toparnos con un personaje que no quiso tomar en cuenta a Dios. Y vamos a ver qué tal le fue también. Así que vayamos ahí, por favor, al libro primero de los Reyes, por favor. Primero de los Reyes. En el capítulo 20, y fíjense, en la Atalaya estuvimos hablando en los días del rey Acab, hablamos un poco del rey Acab, ¿verdad?, en algunos de los episodios ahí, excelente artículo ahí que analizamos. Ahora, en el capítulo 20 un poco de contexto, en los días del rey Acab, el rey de Israel. ¿Qué pasó aquí? Pues en el capítulo 20, para comprender a lo que vamos a entrar, mire esto, ¿verdad?, un poco de marco histórico. Allí en el capítulo 20 hace mención que el rey de Siria, Ben-Hadad, se ha reunido con su ejército en Afec, listo para atacar a Israel. En esta ocasión, Jehová hace que Acab venza a los sirios. Así que Ben-Hadad y su ejército sufre una derrota humillante. Acab, ¿qué hizo después? Tras derrotar a los sirios, él debió de actuar como ejecutor de Jehová y matar al rey Ben-Hadad. Pero Acab, mire, lo dejó vivo. Ahí está la otra falla, mire, en su vida del rey Acab. Entonces, ahora Jehová le quiere expresar la desaprobación al rey Acab
por haberle perdonado la vida a Ben-Hadad y no ejecutarlo. Entonces Jehová, y aquí entra la acción, Jehová asigna a un profeta y le da una misión para que se encuentre con el rey Acab y le transmita un mensaje de condena. Pero antes de encontrarse con Acab, a este hijo del profeta, tiene que ser golpeado este profeta, quedar herido como parte de la asignación, y estando herido podrá disfrazarse como un soldado guerrero que viene de la guerra y hacer una actuación para transmitirle al rey Acab ese mensaje de condena en forma de drama profético. Entonces, vamos a acompañar aquí al profeta tan solo en el proceso de ser golpeado. Interesante lo que sucede. Entonces, Primero de Reyes 20, el versículo 35. Note. Primera de Reyes, capítulo 20, el versículo 35. Note lo que dice. Ahora bien, por orden de Jehová, uno de los hijos de los profetas le dijo a su compañero: por favor, golpéame. Pero este se negó. Pausemos ahí un momentito. Fíjese qué interesante. La orden de golpear al profeta provenía ¿de quién? Por orden de Jehová. Al compañero se le presentó esa oportunidad de demostrar su fe y obediencia. Lamentablemente, ¿qué pasó? Se negó, o sea, que desobedeció. Se negó a tomar en cuenta a Dios y por tal razón notemos lo que le pasó por desobedecer la orden divina a este compañero. Versículo que vamos a ver ahí, el 36. Note lo que le pasó. Entonces le dijo el profeta: por no haberle hecho caso a la voz de Jehová, en cuanto te vayas de aquí, te matará un león. Al irse de allí, apareció un león y lo mató. Imagínense lo que pasó ahí. Por no haberle hecho caso a la voz de Jehová, terminó muerto por un león. Pensemos un tantito y pausemos ahí, en este compañero del profeta. La pregunta es, ¿qué malas tendencias venía arrastrando este hombre en su vida? ¿Será que tenía una mala actitud hacia los profetas? Que en vez de ser humilde y corregir su patrón de vida, ¿será que tenía la costumbre de criticar y cuestionar las directrices divinas? No lo sabemos, pues la Biblia no lo dice. Pero una cosa sí sabemos: que Jehová siempre hace lo que es justo, y en este caso notamos que la desobediencia le costó la vida por no haber desarrollado un corazón obediente. ¿Qué aprendemos usted y yo en ese pasaje? Que el desobedecer puede conducir al desastre espiritual. Conduce al desastre espiritual, y en ningún momento queremos negarnos o rechazar las instrucciones divinas que recibamos. Si dejamos de pelear el noble combate de la fe y no tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida, fácilmente podríamos dar cabida o espacio a Satanás, el diablo, para que entonces actúe como león rugiente y nos devore. Pero usted y yo vamos a seguir luchando, ¿verdad que sí? Muy bien, sigamos adelante. Nunca vamos a permitir que eso nos suceda. No nos vamos a rendir. Ahora bien, mire, el profeta continúa en su luchar. Está determinado a seguir cumpliendo esa misión que ha recibido de parte de Jehová. No le ha de resultar fácil, porque note, tiene que sufrir dificultades, porque mire, ¿quién va a desear que lo golpeen y le den una tremenda paliza? Nadie, ¿verdad? Pero él sabe que la orden viene de Jehová. Así que no lo repiensa dos veces en aceptar y obedecer las instrucciones. Mejor él mismo, mire, viene y se jala la rienda, porque si no nos jalamos la rienda nosotros, otro más lo va a hacer, y lo va a hacer con las dos manos así, y puede ser más fuerte. Pero nosotros nos conocemos, mejor nosotros mismos, ¿verdad? Hacemos el ajuste. Y él está, mire, ahí, determinado, ¿verdad? En el caso del profeta, está resuelto a seguir cumpliendo con su misión profética. Anda buscando a alguien, sí, alguien que tenga un corazón obediente, presto a obedecer.
Recordemos, la meta del profeta es de presentarse herido ante el rey Acab con el fin de hacerle una actuación para transmitirle un mensaje profético de condena al rey Acab. Así que este profeta, con fe y valor, sigue peleando el noble combate de la fe, tomando en cuenta a Dios. Así que veamos lo que sucede a continuación. Versículo 37, ahí mismo, ¿verdad? De Primera de Reyes 20, que vemos ahí. El versículo 37 ahora, mire lo que pasa después. El profeta se encontró a otro hombre y le dijo, por favor, golpéame. La misma instrucción, no cambió la instrucción. Por favor, golpéame. Y el hombre lo golpeó y lo dejó herido. Vaya pues, para que se le quite. Muy bien. Fíjese qué interesante. Este segundo hombre sí que estuvo presto a obedecer. No titubeó, es más, al instante de recibir la instrucción, e inmediatamente, mire, entró en acción. Pues ahí te voy. Ese quizás era su única oportunidad en la vida de darle a alguien, por decirlo así, un macizo trompón, dejarlo herido, salir victorioso y sin sufrir ninguna consecuencia. Claro, recordemos aquí, no estamos hablando de la violencia, Jehová odia la violencia. Aquí, esta era una orden divina que provenía de Jehová, el asunto, y se tenía que cumplir. A lo mejor, mire, este segundo hombre desconocía las razones del porqué de dicha orden. Pero quien le pidió de favor que lo golpeara era un profeta, sea como sea. El asunto es que este segundo hombre, mire, obedeció al momento. ¿Se requería fe y valor para hacerlo, para obedecer con prontitud? Claro que sí. Podemos decir entonces con certeza que este hombre, este segundo hombre, tomó en cuenta a Dios en su vida, peleó el noble combate de la fe, porque fue obediente y contribuyó a que el profeta siguiera cumpliendo con su misión. Muy bien. Pausemos ahora hasta ahí, ¿verdad? En ese relato. Porque se sigue poniendo bueno ahí lo siguiente, pero hasta ahí, para ver las lecciones. Anteriormente mencionamos que en una guerra, dijimos, hay heridos, hay muertos, hay sobrevivientes. Pues mire, hasta aquí, por lo menos, ya va un muerto, ¿no es cierto? El que fue muerto por un león, por desobedecer. Hay dos heridos. Jacob, el ángel le dislocó la cadera, y este profeta resultó herido al ser golpeado, ¿no es cierto? Dos heridos. Y también encontramos aquí al que sobrevivió, el que sobrevivió por ser obediente. Y no le pasó, mire, ni un rasguño le pasó a ese hombre por ser obediente. Claro, recordemos ahora en el caso del profeta, él tenía una asignación que cumplir. Y el resto del pasaje así lo indica, ¿verdad? Porque ahora ya está preparado y se puede presentar ante el rey Acab para mostrarle ahí. Pero miren, vamos a concentrarnos nada más hasta ahí, ¿verdad? De lo que hemos analizado. ¿Qué nos enseña este relato del segundo hombre que obedeció con prontitud, como del profeta que fue herido? Pensemos en ellos dos. Primero, el hombre, ¿verdad?, que obedeció. Este segundo, que la obediencia nos protege y que debemos ser prestos a obedecer a la hora de recibir instrucciones de parte de la organización de Dios. Mire cómo ha cambiado nuestro método de predicación, ¿verdad? A través de carta y teléfono ya hemos recibido instrucción, muy bien, y ahí está la instrucción de la organización, prestos a obedecer, ¿verdad? Y no minimizar uno ni el otro, ¿no es cierto? Obedecerlas, aunque no entendamos del todo las razones del por qué. Pensando ahora en el profeta herido, ¿qué aprendemos? Que cuando se ponga a prueba nuestra fe, nuestra obediencia y sumisión ante circunstancias difíciles, recordemos que debemos permanecer leales, tomando en cuenta a Jehová, cueste lo que nos cueste. Al igual que el profeta, debemos estar siempre listos para actuar con fe y valor y continuar confiando en Jehová a medida que le servimos.
para lograrlo y continuar en nuestra determinación de pelear el noble combate de la fe y tomar en cuenta a Dios en nuestra vida, tenemos que mantenernos espiritualmente fuertes desde ahora. Que cuando nos pongamos bajo la lupa de la palabra de Dios, hagamos cualquier cambio necesario para seguir mejorando en aspectos de nuestra personalidad cristiana. ¿Qué hacemos cuando observamos que estamos despeinados o la corbata, digamos, está torcida? Lo más probable es que inmediatamente uno corrija el desarreglo lo antes posible. Incluso hasta un hermano a veces, ¿verdad?, puede llegar antes, ¿verdad? Uno tenía la corbata torcida y llegaban ahí, mire, y nos hacía una rectificación ahí. Gracias, muy amable, oiga, le decía uno y se lo agradecía, ¿no es cierto? Pues bien, queremos responder con la misma prontitud y actitud en lo que respecta a nuestras debilidades espirituales. Los defectos espirituales que no se corrigen pueden resultar en la desaprobación de Dios. Entonces, queremos seguir siendo como barro fácil de moldear. La lámina número 3 nos ayuda ahí, ¿verdad? Vemos ahí, las amorosas manos de Jehová nos quieren moldear, ¿verdad? Y no queremos ser de ninguna manera del barro duro, ¿verdad? Rechazando los consejos que recibamos de la Biblia o de la organización. Queremos dejar que nuestro corazón, mire, esté blando, que no se endurezca al no permitir cosas malas como el orgullo, que nos hagan rechazar los consejos y las instrucciones de Jehová y de su organización. No, ¿verdad? Ser barro blando y el leer la Biblia y meditar en ella nos puede ayudar, ¿verdad?, para seguir moldeando nuestro corazón, para que así Jehová pueda formar una vasija hermosa, porque ese es el deseo de Jehová, ¿verdad?, seguir formando en nosotros una vasija hermosa. Muy bien, gracias por la lámina, mi hermano. Y lo bueno, mire, que no estamos solos. Jehová nos ha suministrado lo que necesitamos para desarraigar cualquier cosa, debilidad espiritual, estipar cualquier rescoldo que uno tenga en nuestro interior y permanecer espiritualmente fuertes. El Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios, nos ayuda a seguir cambiando. Las reuniones cristianas nos fortalecen nuestra fe. Las publicaciones bíblicas también nos ayudan. Y los cristianos maduros y amorosos, tenemos aquí a los ancianos que nos dan también constantes recordatorios y sugerencias en cuanto a lo que debemos hacer. Eso sí, nos toca a cada uno de nosotros aceptarlos y ponerlos en práctica. Tal proceder requiere esfuerzo y autodisciplina en uno mismo. ¿Recuerdan lo del talón de Aquiles? La parte que estaba expuesta al peligro, que era vulnerable, donde le atravesó la flecha. Claro, mire, eso fue una leyenda y nunca sucedió, pero en sentido espiritual sí puede pasar que se desarrolle en nosotros o en alguien un talón de Aquiles. Por eso la atalaya del 99, 15 de abril, página 22, mencionó, cito, decía: mantengámonos alerta y nunca permitamos que se forme en nosotros un talón de Aquiles en sentido espiritual. Más bien, hagamos humilde y valerosamente lo que sea necesario ahora para reconocer y vencer cualquier debilidad que tengamos. Fin de la cita. Por lo tanto, ustedes son, mis hermanos, unos luchadores. Y el propósito de esta consideración es exhortarles a que sigan luchando para conseguir la bendición de Dios. Mire, al diablo le encantaría que nos rindiéramos y dejáramos caer las manos, pero no le vamos a dar ese gusto, ¿verdad que no? Muy bien, vamos a seguir, resolvámonos a aferrarnos con fuerza a lo que es bueno. Podemos estar seguros de que sí, es posible ganar la batalla contra Satanás, su mundo malvado y nuestra inclinación al pecado. Lo lograremos si confiamos plenamente en que Jehová Dios puede darnos las fuerzas necesarias. Por lo tanto,
sigamos esforzándonos, sigamos luchando con todas nuestras fuerzas, no nos rindamos nunca. Podemos tener la confianza absoluta en que Jehová derramará una gran bendición sobre nosotros hasta que no nos falte nada. Si seguimos peleando el noble combate de la fe, tomando a Dios en cuenta. Muy bien, mis